Hola a todos, mi nombre es Johanna Ortiz Vázquez y en este espacio les vengo a hablar sobre las diferencias entre los contratos públicos y los contratos privados. En primer lugar, sabemos que un contrato público es aquel que se celebra entre el Estado y una persona natural o jurídica de ente privado. Sabemos que en este caso los contratos públicos se generan a través de las licitaciones y se basan en un marco legal donde una de las partes es una subordinada y puede darse la inversión que sea o pública totalmente o mixta, donde los dineros son públicos y privados, y que su beneficio es para un beneficio social, no es para una persona o para un grupo de personas, sino a nivel general y a nivel social y Estado. En cambio, en el contrato privado, pues sabemos que ambas partes son entidades privadas, que no es necesario una licitación, sino únicamente que el acuerdo entre ambas partes de sus condiciones, así se puede generar, que son de mutuo acuerdo estas condiciones, que las eh, responsabilidades son igual de condiciones a ellos, que su inversión es únicamente privada y que el beneficio lo van a recibir pues las personas que están involucradas dentro del contrato. Les voy a hablar sobre las partes del contrato. En el contrato público se maneja tres etapas: la etapa precontractual, la etapa contractual y la etapa postcontractual. En la etapa precontractual es donde aquí hay un momento de planeación, una invitación al contratar y cuando se elige el contratista. La planeación es cuando el Estado busca su análisis técnico, jurídico y financiero para ver si el contrato que está necesitando es viable. Posteriormente hacen como la oferta pública para que elegir al contratista que va a hacer esas pautas de contrato. Y posteriormente ya se elige el contratista por audiencia pública mediante la licitación. Y aquí es donde ellos ven y escogen el mejor contratista que pueda ejecutar de mejor forma el contrato o lo que en este caso el ente estatal desea. La etapa precontractual, aquí ya está el perfeccionamiento del contrato. Esto quiere decir que el Estado dice cuáles son las obligaciones y presenta la contraprestación que le va a dar al contratista pues por hacer su trabajo. Y está la ejecución del contrato, que aquí es donde ya el contratista ejecuta todo lo que tiene que hacer o las condiciones establecidas por medio de licitación para ese contrato y asimismo la entidad estatal recibir una contraprestación. La etapa postcontractual ya se da la liquidación del contrato. Esto quiere decir que ya se verifica que se haya dado cumplimiento a cada una de las pautas que el contrato haya dicho, que también el contratista haya recibido su contraprestación y que pues no hay ninguna otra causa que impida que haya la liquidación del contrato y pues que se haya cumplido con todo lo pactado. Ahora el contrato privado. Bueno, el contrato privado también tiene partes como tal. En este caso tiene un título que se indica la naturaleza del contrato, de acuerdo al contrato si es civil, si es comercial, depende del contrato. También tiene un cuerpo sustantivo que menciona las partes involucradas, menciona la fecha, la hora, cómo se va a ejecutar y en el momento que se da el contrato. Está la parte de la exposición, que aquí indica los antecedentes y hechos registrados y aún se puede mencionar de pronto las condiciones que se dan o que se tienen que dar para ejecutar este contrato. Tiene un cuerpo normativo, aquí se ve ese cuerpo normativo más que leyes es como el acuerdo entre las partes y pues las consecuencias si hay algún incumplimiento por cada una de ellas, si se da el caso. También la otra parte del contrato ya finalizando es el cierre. Aquí se da el fin del contrato y se da por la firma entre las partes. Y por último existen unos anexos si son necesarios mencionarlos dentro del contrato. ¿Sí? Estas son las partes del contrato privado.
Ahora vamos a mencionar los principios del contrato público. El principio de responsabilidad, esto es cuando la entidad estatal es responsable de los términos de contratación y cada una de las condiciones que ellos dan a conocer para ejecución del contrato. Está el principio de economía, esto quiere decir que la entidad estatal va a cubrir o tiene la capacidad de cubrir todos los gastos económicos que te conllevan a llevar este contrato. Sabemos que algunas condiciones el Estado puede dar todo o puede dar una parte de este contrato, pero en este caso este principio dice que el Estado puede suplir y puede cubrir con todos los gastos económicos que puedan realizarse a la ejecución del contrato. Existe el principio de planeación. Este principio va a hacer referencia a que el Estado establece parámetros de contratación. Cada una de sus entes o mecanismos de control hacen que este principio se cumpla para que puedan ejecutar el contrato como tal. Existe el principio de transparencia, que aquí es donde las partes está establecido, donde los interesados dan a conocer y examinar los conceptos y poder indagar en qué es lo que realmente quieren del contrato. Y todo este principio de transparencia es como dar a conocer las condiciones y las reglas que tiene este contrato para que se pueda ejecutar de manera transparente. Existe el principio de selección objetiva. Esto quiere decir que el Estado tiene que ser objetivo a la ejecución del contrato. O sea, que el contrato no tiene que ser ejecutado para un interés en particular, sino para un interés general. Asimismo, las empresas que cuando vaya a seleccionar al contratista o a los contratistas, lo sea de una manera objetiva, no buscando un interés particular, sino buscando el beneficio, en este caso, del Estado. El principio de publicidad. Esto quiere decir que todo lo que tiene que ver con el contrato se dé a conocer a vista pública. En este caso, pues por medio de licitaciones públicas, por medio de noticieros y todo esto, o sea, todo lo que viene de la ejecución del contrato sea de manera pública y que todo el mundo la conozca. Y el principio del debido proceso, esto quiere decir que esta ejecución de este contrato tiene que tener un debido proceso en caso tal de que haya un incumplimiento o que haya alguna vicisitud que no va en acorde al contrato, entonces se ejecuta este debido proceso que está establecido en la Constitución Nacional, artículo 29. ¿Para qué? Para que en la investigación que se haga o que se ejecute sea a través de las actuaciones judiciales y administrativas y tenga su debido proceso. Ahora les voy a indicar los principios de los contratos privados. Existe el principio de el abuso del derecho. Esto hace referencia a los derechos subjetivos que tiene cada una de las partes en busca de su interés propio, pero si este interés perjudica a un tercero, este tercero debe ser indemnizado. Está el principio de autonomía de la voluntad. Esto se refiere a los derechos que tiene cada una de las partes en celebrar el contrato con sus propias reglas y como ellos lo quieren, buscando el interés propio, pero sin alterar el orden público y la buena costumbre. Está el principio de buena fe. Este principio habla más de la intencionalidad de cada una de las partes y en este caso quiere decir que yo una de las partes actúa en principio de buena fe, de que se va a regir por las leyes y normas que establecen, en este caso, los contratos o a los que se rigen los contratos. Está el principio de consensualidad, que esto es la disposición que tiene cada una de las partes en aceptar de pronto las condiciones del otro, a veces obviamente buscando un interés común. Está el principio de la costumbre, que este principio hace referencia a aquellas actuaciones donde cada una de las partes de pronto
No es común que lo haga, pero se ha visto en situaciones similares y que se puede dar en esos contratos. Está el principio de enriquecimiento sin causa, hace referencia al aumento de patrimonio de una de las partes, pero que empobrece el patrimonio de la otra. Y en este caso se da por si no existe ninguna causa justa que se pueda proceder a esto. Existe el principio del error común. El error común es cuando en medio del contrato, en medio de su ejecución, se dan errores que comúnmente se pueden dar en otros contratos. Entonces no es necesario que se ejecute un incumplimiento debido a que es un error común entre este contrato y se ha dado casuísticamente en otros contratos. Está el principio de la imprevisión. Este principio es parte de donde las partes hacen referencia al cumplimiento de cada una de las partes que ejecutan el contrato, que pueden haberse una variación, puede haber un imprevisto, pero que lo solucionan rápidamente y que se ejecuta el contrato como tal. Y el principio de la relatividad de los contratos, que sabemos que los contratos en principio son vinculantes únicamente para los contratistas y que por lo tanto no puede haber una tercera persona. Y en este caso los derechos que tienen cada una de estas personas pues no se les puede delegar a terceros. ¿Listo? Estos son los principios de los contratos privados. Ahora les voy a hablar los tipos de contrato en los contratos públicos. Existen los contratos públicos, el contrato de obras públicas, que son obras de construcción o de ingeniería civil que no modifican, perdón, el terreno o el medio físico donde se encuentra o se vaya a ejecutar la obra. Existen contratos de concesión de obra, estos ya son trabajos o contratos de mantenimiento de algo ya existente, entonces se necesita ese mantenimiento. Está el contrato de concesión de servicios, lo mismo que la concesión de obras, de pronto ya es algo que esté, sino únicamente necesitan este servicio, un mejoramiento, un mantenimiento tal como tal. Contrato de suministros. Estos contratos de suministros es para la obtención de suministros de bienes muebles o productos y que son establecidos ya en compra o en arrendamiento. Existen los contratos de servicios, que esto es para desarrollar una actividad concreta dentro de la administración pública. Está el contrato mixto, que esto hace referencia que son varias prestaciones de diferentes entes, pero que estas prestaciones están vinculadas o son complementarias a una ya existente. Y existe el contrato sujeto a regulación, que este es, sin importar el tipo de contrato, todos estos deben estar sujetos a una regulación específica y que según las reglas deben estar previamente determinadas. Vamos a hablar sobre los tipos de contratos privados. Existe el contrato privado unilateral, que este quiere decir que una de las partes está obligada a la otra, y está el contrato bilateral, es donde ambas partes están obligadas a una a la otra o recíprocamente se sienten obligadas. Existe el contrato gratuito o oneroso. El contrato gratuito quiere decir que tiene por objeto que la utilidad solo la reciba una de las partes. El oneroso quiere decir que esta misma utilidad la van a recibir ambas partes. Está el contrato principal y el accesorio. El contrato principal es aquel que subsiste únicamente y solo por él. Y el contrato accesorio quiere decir que solo puede existir si existe o hace parte de un contrato principal. Solo no puede subsistir por sus condiciones o por su naturaleza. Existe el contrato real, que este es el que
el contrato real se da únicamente cuando se entrega la cosa del objeto del contrato, o sea, cuando se da en cumplimiento, que puede ser un ejemplo el contrato de comodato. Está el contrato solemne, que está sujeto a las observancias de acuerdo a la forma que se haya ejecutado y pues que tenga un peso civil, ¿sí? Y está el contrato consensual, que quiere decir que la parte está de acuerdo o cede a alguna de las condiciones de la contraparte, si es el caso, ¿sí? Que se puede dar, por ejemplo, un contrato de compraventa. Ahora hablaremos sobre el incumplimiento de los contratos privados y los contratos públicos. En los contratos públicos, el incumplimiento, el ente estatal tiene como método sancionatorio las multas, la liquidación unilateral del contrato o definitivamente el incumplimiento tampoco obliga a que sean indemnizadas, en este caso, las partes que se estén dentro del contrato por ese mismo incumplimiento. En el contrato privado, el incumplimiento se puede dar lo mismo si llega la fecha acordada y no se cumplió el contrato. Entonces, si se incumple, en este caso es en el contrato privado, deben confirmarlo, deben probar que se haya hecho ese incumplimiento y que pueden ir a los entes, a la ley, para que la justicia permita obligar que sea indemnizado, que sea pagado ese incumplimiento a la otra parte. Y por último les voy a hablar sobre el principio de igualdad. Este principio de igualdad es el que hace referencia a que el Estado, como garante de la sociedad, debe brindar a las personas los derechos y las mismas garantías, preservando, en este caso, el goce de estos mismos derechos, y que busca esta condición eliminando la discriminación. Esto se puede dar a una persona que esté dentro del contrato o, en este caso, en los contratos públicos, a un grupo de personas en general o a una población específica. Esto es la igualdad, el principio de igualdad en los contratos.